Honduras conversaremos con expertos sobre las nuevas variantes del coronavirus que circulan en el país. Una se identifica como Alfa, originaria del Reino Unido. Las autoridades no precisaron sobre la cantidad de casos identificados con la variante. Además, circulan Beta y Gamma, que aparecieron por primera vez en Sudáfrica y Brasil. Bien, precisamente en este segmento queremos dialogar con el doctor Johan Sánchez para conocer este tema de las nuevas variantes de la COVID-19 y si en realidad tenemos que preocuparnos la población o no por la situación de que circulan. Ahora, esto de los virus, doctor, primero que nada, buenos días y gracias por acompañarnos. Esto de los virus, obviamente, la mutación es normal de acuerdo al tipo de virus que es. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos y con este hermoso teleauditorio que tienen. Pues es importante lo que tú mencionas, los virus como tal son organismos que van mutando y se van adaptando, así como todos nosotros nos adaptamos a los cambios, nos adaptamos al clima, a las regiones. Exactamente, así tenemos que también los virus se van adaptando y van cambiando su estructura para poder sobrevivir, para poder vivir en otros organismos y de esa forma, pues, en este caso, enfermarnos. Tenemos, por ejemplo, el caso de, que es muy diferente, las bacterias. Por ejemplo, las bacterias mutan y generan resistencia cuando hablamos de antibióticos. En el caso de los virus, en este caso, que hemos tenido mutaciones con respecto al coronavirus, no es algo nuevo, es algo que quizás lo esperábamos, es algo que posiblemente sabíamos que iba a pasar. Y, de hecho, las vacunas están orientadas para protegernos en mayor o menor medida para cada una de las distintas cepas. Ahora, hay algo que nos preocupa y lo conversábamos nosotros antes de iniciar jornada hoy, es que las estadísticas de la CESAL, de la Secretaría de Salud, dicen que cada 55 minutos se está diagnosticando ahora mismo, en este mes, a un hondureño o hondureña con coronavirus. Entonces, nos preocupan aquí, o al menos la consulta que le hago yo, dos factores. La gente tiene la primera dosis, pero se confió, entonces ya anda como loca, ¿verdad? Sin protección, sin nada, o es que estas variantes, la brasileña, la Reino Unido y la sudafricana, definitivamente son masivas, o sea, avanzan demasiado rápido, más que la primera vez que teníamos COVID en el 2020. Generalmente es importante recordar lo que pasaba, por ejemplo, cuando empezó el confinamiento, ya por marzo del año pasado. Abril, y poco a poco fue exponencial el contagio, la cantidad de personas que fallecían. En este momento ni siquiera tenemos datos reales. Sabemos que los datos que proporciona la CESAL van muy desfasados. Son aproximados, sí. Son aproximados y son muy desfasados, muy desfasados y son muy pobres, son muy pequeños. Por ejemplo, el número de casos que se reporta, ya estadísticamente uno considera multiplicarlo por 3 o por 4. O sea que si usted dice tenemos 260,000 casos, ¿usted diría que andaremos por los 400,000? No, ¿O cómo cerca del millón. Cerca del millón. Cerca del millón, quizás. Exactamente, porque recordemos que los casos que detecta la Secretaría, en la gran mayoría de los casos son pacientes que presentaron síntomas, pero hay una gran cantidad de pacientes que no ha presentado síntomas y que tristemente son gente que ha contagiado a otras personas. Que son asintomáticos. Exactamente, los asintomáticos no presentan síntomas, afortunadamente ellos no se complican y esto lo vamos a seguir teniendo con todas las cepas. No es como decir el miedo de que porque apareció la cepa Delta, esta cepa a todo el que le dé o que todo el que se infecte, todo el que se enferme con la cepa Delta se va a morir y se va a complicar. No, tampoco es cierto, pero hay mayor posibilidad de que se complique y que se enferme si tiene esta cepa que es más agresiva, más virulenta, más contagiosa, o sea, requiere menor tiempo de exposición para poder contagiar a otra persona, pero no quiere decir que forzosamente quien se contagie con la cepa Delta se va a morir, afortunadamente. Pero sí avanza más rápido, ¿verdad? Y es un hecho que estas cepas comprometen más los pulmones, ¿verdad? Porque ustedes mismos como médicos nos van actualizando en sus redes sociales y vamos viendo pacientes que tienen 50, 60, daños de hasta el 90%. Definitivamente, una de las cosas que se ha encontrado con la cepa Delta es que afecta más rápidamente y provoca más rápidamente la disnea, el cansancio que nosotros miramos. Muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿se siente cansado? Que le cuesta hablar. Exactamente, que se ahoga. El cansancio y la disnea no es la sensación de debilidad, la sensación de que no quiero levantarme, sino que la sensación de que el paciente se ahoga, porque no puede hacer un esfuerzo, no puede caminar una pequeña distancia. Ni levantar la mano, muchos pueden. Eso se llaman pequeños esfuerzos.
peinarse, cepillarse, lavarse las manos. O recoger algo del suelo, digamos. Esos son pequeños esfuerzos y tienden a aparecer en personas que ya tienen algún compromiso ventilatorio, como tú decías. Cuando lo medimos y lo evaluamos con una radiografía, con una tomografía, encontramos que el daño pulmonar ya puede ser del 30, 40, 50, y cuando ya hay mucho compromiso, arriba del 50, 60%, las posibilidades de que ese paciente pueda tener un final no tan favorable son muy altas. Ahora, como tú mencionabas, perdón, solo por lo de las vacunas. En realidad las vacunas, no es que la gente sea confiada, es que en realidad es muy poca la gente que está vacunada. Bueno, sí. Si sacamos exactamente, de repente el gobierno, el brillante gobierno que tenemos, va a decir que han vacunado hasta el perro. Pero no es cierto, en realidad la cantidad de personas es poca. Es bien poca. Si medimos la cantidad de gente, la cantidad de población, la cantidad de vacunas son mínimas. Y recordemos que muchas de esas personas apenas cuentan con una dosis. La primera dosis obviamente llega a generar algún grado de protección mayor que si no tuviera nada, pero no es una protección completa. Entonces lo ideal es poder optar a la segunda dosis, o sea, completar el esquema para que en esa forma podamos tener una mejor barrera, y aún así el hecho de estar vacunados no quiere decir que ya no nos vamos a enfermar. La ventaja de tener el esquema completo de vacunación es que si nos enfermamos, posiblemente no vamos a desarrollar complicaciones, no vamos a necesitar hospitalización, no vamos a necesitar una cama de UCI. Claro. Justamente ayer me llamaba una ex compañera que vive en Estados Unidos, me mandó un mensaje: mira que un compañero de nosotros está grave y no encuentra cupo en ningún lado. Sí, de repente el problema de cupos, a veces a uno le dicen, mira, ayúdame, pero eso uno no depende de uno. No. Generalmente un por cupo, muy médico y colegas y conocidos que tenga usted en hospitales de todo el país, no va a poder. Para que encontremos un cupo, suena duro, pero para que la gente lo entienda, cuando alguien encuentra un cupo es porque alguien o se murió o se le pudo dar de alta. Es la única forma de encontrar un cupo en una observación. Y que la más probable es que se murió, ¿verdad? Es variable, es variable. Sí. Doctor, siempre con este tema de las vacunas, la gente se pregunta si con estas nuevas variantes ya las vacunas que están en circulación tienen la misma eficacia que como cuando se hicieron, cuando no había tantas variantes. Muchos se preguntan si estas nuevas variantes del COVID pues, son más fuertes y si los medicamentos, las vacunas que están circulando no están funcionando con las mismas. Según algunos datos, lo que se ha podido encontrar es que, por ejemplo, la variable Delta presenta mayor resistencia a las vacunas. Entonces, quiere decir que alguien que ya tenga su esquema completo, ya sea con cualquier marca, que es importante recordar que hay gente que dice, no, yo a veces leí o posteé, no recuerdo bien, que alguien decía, no, yo me voy a poner hasta que venga la Pfizer, porque es la mejor, pero de repente aquí en Honduras algo tan fino más bien nos puede hacer daño. Sí, correcto. Entonces, no es como decir, voy a esperar la mejor opción. La mejor opción y la mejor vacuna es la que tenga a mano, la que tenga disponible. Sí, porque nosotros teníamos a mano la primera dosis de la Sputnik V, pues. Por ejemplo, ahí pasó un problema. Como solo se trajo y son dos componentes diferentes y no tenemos la certeza de cuándo va a llegar el segundo. Nosotros estamos en un grave problema. Exactamente. Yo he tenido pacientes que han tenido que viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, y en Estados Unidos no hay Sputnik. No hay Sputnik. Entonces quedan en el aire y van a tener que utilizar los cócteles, la mezcla de vacunas, que no es lo ideal y que en realidad no está tan estudiado, pero ante la necesidad, algunas personas lo están considerando. Pero nosotros en el caso, consulta aquí para usted también puede ser, digamos, aquí, dos vacunados con Sputnik V. ¿Qué cóctel estaría bien para nosotros si usted como médico lo analiza? Si no hubiera ninguna otra opción, pero como sabemos que tenemos un gobierno brillante y espectacular, donde los diputados cobran viáticos por lo que se desviven trabajando por la Dios gente, mío. vamos a tener la Sputnik rápido. Entonces, no, en este caso, si no hay otra forma, pues se podría recomendar aplicar como segunda dosis la de AstraZeneca, que es la que posiblemente vamos a tener mayor acceso. Ahora, la principal recomendación sería cuidarnos, continuar cuidándonos a toda costa, considerar que cualquier persona está infectada. Nadie se infecta porque quiere o nadie infecta a alguien más porque quiere, pero no es algo que lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar, mantener la distancia, mantener el lavado de manos, usar la mascarilla siempre, porque eso nos protege quizás todavía un poco más que la vacuna. Si ya tenemos una dosis y utilizamos todas estas medidas, pues tendremos mayor protección. Sabemos que afortunadamente no todo el mundo trabaja en lugares de COVID, no todo el mundo trabaja en el foco donde está expuesto, exactamente, donde hay mayor exposición. Entonces, si usted de repente le toca trabajar, pero le toca trabajar en un lugar que no está tan contaminado, si usted se cuida, usa la doble mascarilla y ya tiene una dosis, podría ser que pueda esperar, siempre y cuando
el brillante gobierno que tenemos cumpla con tenerla por lo menos antes de los 3 meses. Sí, ese también es otro tema, ¿verdad? En la semana pasada, de poder tener porque vacuna. por un lado teníamos a la doctora Elsa Paló que decía, está bien, hasta 3 meses puede ser. Hay una consulta vía WhatsApp, doctor, para que le vayamos dando lectura, Éfera. Dice, hola, buenos días, feliz día, una consulta sobre la vacuna. A mi mamá le diagnosticaron fibrosis pulmonar y presión alta. ¿Ella se puede vacunar? Muchas gracias y bendiciones. Doctor. Recuerden que es importante, cualquier persona, a menos que tenga una reacción conocida, pero eso es muy difícil, porque como es una vacuna nueva, nadie va a saber hasta que se la apliquen si es alérgico a esa vacuna. Sí. Entonces, a menos de que alguien tenga una reacción ya conocida, una alergia a cualquiera de estas vacunas, no se podría vacunar. Pero casi con cualquier patología de base se puede vacunar. Y esta persona, si tiene fibrosis pulmonar, quiere decir que sus pulmones ya no tienen la expansibilidad normal, ya no se contraen y se expanden en la forma normal, quiere decir que están más duros, que están más rígidos, que cuesta que se expandan. Quiere decir que esa persona, si se llegara a enfermar con COVID, tiene mayor riesgo de perder esa pequeña o esa capacidad pulmonar que está disminuida, posiblemente se va a disminuir todavía más. Entonces, más bien para esa persona es una prioridad vacunarse. Claro. O sea, no debe esperar, no debe dudar, lo máximo si es hipertensa, que también es otro factor de riesgo. Posiblemente sea alguien que ya pase de los 50, de los 60 años, otro factor de riesgo. Si hay obesidad es otro factor de riesgo. Y todos estos factores de riesgo van sumando, que a la hora de que se enferme, pues posiblemente ya no va a ser algo tan simple como una fiebre de 2 días, malestar y ya se acabó. Sí. Ahora, es importante recordar, y volvemos a decirlo, siempre el COVID no es una sentencia de muerte. Si alguien tiene COVID, no quiere decir que se va a morir. Que ya se va a morir. Si a alguien se le diagnostica COVID, porque muchas veces sí tiende a ser una tragedia. Pero también es importante entonces, a pesar de que sabemos eso, hemos visto mucho relajamiento en las medidas, mucho descontrol, o las fiestas, todos los los días. eventos. Ahorita venimos, hoy es lunes. Si ustedes se fijan en las redes sociales, todos los días hay bodas. Hay bodas, hay muchos 15 años. cumpleaños, Y todas las fotos son sin un mascarillas. grupo al restaurante, ¿verdad? Exactamente, muchos 10, lugares ya 15 están abriendo. personas. Y están abriendo y están brindando, por ejemplo, bebidas alcohólicas a proporciones inimaginables, como que si ya se va a acabar el mundo y nunca vamos a volver a tener acceso a una cerveza o a lo que sea. El accidente que hubo la vez pasada aquí en el Juan Pablo, es imposible que pasen esas cosas en época de pandemia. El accidente, claro, lamentable, la pérdida de es esas increíble. vidas, Ahora, doctor, yo quisiera preguntarle algo. El COVID obviamente se va a quedar con la humanidad hasta que Dios diga, se acabó la existencia humana. Obviamente va a ir evolucionando también. A medida que avancemos en el tiempo, el virus va a ir mutando también. Y ¿será necesario estudiar específicamente esas nuevas cepas para crear medicamentos exclusivos para ellas? ¿O podría generalizarse en un solo medicamento? Afortunadamente hay países con buenos sistemas de salud, que no tienen una maestra de ministra de salud, que tienen sistemas educativos. El doctor pero con el machete. No, pero muy bien. No, pero es que es realidad, es nuestra verdad. Y me duele porque el fin de semana usted aquí lo puede decir porque usted sabe mejor. Mucha gente llorando por un cupo en cuidados intensivos o en salas de observación. Sí, claro. Y tenemos 2 años ya prácticamente de estar en pandemia. No, ya 2 Entonces, años. eso es incapacidad. Claro. Así es simple. Tiene una sencillo. consulta, doctora. Ahí también vía WhatsApp siguen los queridos amigos. Ustedes consulten, pregunten todo lo que quieran, que aquí está el doctor Efer para que le dé. Buenos días, les veo lectura. desde La Ceiba. Una consulta. Mi hijo de 40 años tiene problemas de tiroides y no ha querido vacunarse por miedo. ¿Él puede vacunarse con una constancia médica? Preguntan. Sí, me imagino que ella refiere, que tenga miedo, quizás. Las vacunas y la vacuna contra el COVID, obviamente van a haber algunas personas que van a presentar alguna complicación. Habitualmente la complicación, un poco de dolor, y es bien variable. A la primera dosis a veces les da más, a algunas personas les da más molestia la segunda dosis. Es muy variable y va a ser muy individual de cada quien. Si el paciente tiene problemas tiroideos, como ya dijimos, con cualquier otra patología, igual se puede vacunar, no va a haber ningún problema. Pero por la edad, me imagino que por ahí va la pregunta. Como no es alguien tan mayor, alguien de 40 años, pues es alguien relativamente joven todavía. Entonces, todavía como la Secretaría no está en ese rango de edad, pero sí presenta una enfermedad de base. Por ejemplo, hay personas que tienen presión alta. Cualquier persona que sea hipertenso, cualquier persona que haya tenido un infarto, cualquier persona que tenga un derrame, por ejemplo, o cualquier persona que tenga una patología pulmonar, cardíaca, puede aplicar a una vacuna, aunque sea menor
de 50 o de 40, incluso hay personas jóvenes de 20 o quizás hasta adolescentes con alguna patología y ellos podrían ser beneficiados. Los jóvenes que tienen diabetes o los Exactamente. niños, la diabetes infantil, que es un tema bien ahora muy común en nuestro país. Totalmente. No, la verdad es que mire, ustedes tienen que vacunarse. Si tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de ir al seguro o hacer la cita, no le tengan miedo, porque al final entre más nos vacunemos, pues más a salvo vamos a estar. De hecho, una de las cosas importantes que ha ayudado quizás el COVID es que muchas veces uno no consideraba tanto el efecto de la muerte. Yo he conocido mucha gente que después del COVID ya más bien se ha puesto a arreglar sus papeles y ha dicho, no, pues puede hacer que me toque, porque tristemente es una lotería. Y cuando tenemos COVID, a las personas que les dan, hay gente que se va a complicar y hay gente que no. Afortunadamente, una gran mayoría de la gente cursa hasta asintomático o con síntomas leves. Bueno, nosotros que estábamos en ese momento que empezaban, ¿verdad? La pandemia, que era el virus nuevo, o sea, todo era un acontecimiento. Los laboratorios ni pensaban sacar las vacunas, estaban en las previas primero y nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar en el cuerpo, pues, o sea... Recuerden que esto ha sido una etapa de aprendimiento, de aprendizaje para todo el mundo. Hemos ido poco a poco aprendiendo qué tratamientos utilizar, cómo evaluar a los pacientes, qué exámenes se le deben hacer, cuáles son los factores de riesgo que previenen o que nos orientan a que el paciente se puede complicar o no. Entonces, poco a poco esto se va a ir mejorando, como tú decías, quizás en un futuro el COVID siempre va a seguir, pero vamos a tener la ventaja de que cuando ya tengamos más vacunas, cuando ya tengamos una buena cantidad de la población vacunada, pues obviamente los casos van a ser menores. Poco a poco van a ser menores y poco a poco va a ir disminuyendo la mortalidad. Ahora, estamos lejos de eso todavía. Estamos bastante lejos. Bueno, la verdad es que sí, ¿verdad? Para ser honestos con estadísticas, vamos muy lento en el proceso de vacunación. Ayer pues ya llegaron 1.5 millones de vacunas Moderna. Ojalá lleguen pronto, pero el tema también que siento yo, no soy experta, usted como médico, es ponerle primera dosis a todo el mundo y no dejar para la segunda. Generalmente lo ideal en este caso sería que las que ya están se vacune la primera dosis y se guarde el segundo componente para vacunar a esas mismas personas. Porque si no, dependiendo, van a dejar después otra vez 3, 4, 6 meses a las personas con una protección incompleta y expuestas siempre al riesgo. Entonces lo ideal es que de lo que ya se tiene, aplicar la dosis completa para cada persona, la primera y la segunda dosis. Es que eso fue lo que pasó de repente, doctor, porque entenderemos que las autoridades se desesperaron por tratar de inmunizar a la población y de las 6.000, por ejemplo, le pongo un ejemplo, de 6.000 dosis que vinieron de X fármaco, las distribuyeron a 6.000. Y no dar 3.000. Era dar en 3.000 nada más para que esas 3.000 personas al mes pudieran volverse a vacunar. Es el problema, cuando a uno le regalan algo, si uno va a una fiesta y no, me las como todas ahorita, porque es peligroso. Después me van a volver a dar. Ahora, doctor, la vacuna Sputnik es la única que tiene que las dosis son diferentes. Que la primera es de un tipo y la segunda es otro. Hasta el momento sí, hasta el momento sí. Incluso creo que en algún momento se consideró que la misma Sputnik tenía los mismos componentes en una y otra dosis. No sé si fue como, volvemos a lo mismo, de las brillantes gestiones que se realizan, que escogieron esta. Y de hecho también es sospechoso, porque nadie dijo cuando vino la primera dosis, tienen que esperar a que venga la segunda. O quién es tan estúpido para negociar. Se prendió esta conversación. Voy a comprar un carro, pero no le voy a dar las llantas. Correcto. Aquí está la llave, lléveselo. Pero hay llantas. Sí, a medio palo. Después de 2 meses le doy el timón. Sí, es que eso fue lo que pasó. O sea, básicamente con este tipo de vacunas, específicamente con Sputnik, creo que hubo ese... Ahí estuvo ese impasse, desespero. Son cosas que pues ahora me ve ahí cotizando vuelos para Moscú, a ver. A ver si nos da nada. A ver si hay algún novio ruso se va. No, y puede ser. La licenciada es bien internacional. Bueno, ahí estaba Irina Shayk también, ya terminó con Ronaldo. Bueno, ahí está. Con Google Traductor, dice usted. También. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrarlo rápidamente para poderle hacer unas últimas preguntas también? En la calle principal de la colonia Alameda, donde está el edificio de laboratorios hondureños, ahí nos pueden encontrar por la mañana y pues básicamente es la forma en que nos pueden localizar. Doctor, fíjese que una consulta que nos llega bien frecuente es la prueba antígeno, ¿verdad? Porque todavía la PCR sigue siendo muy costosa aquí y pues no queremos entrar en detalles de qué laboratorio o qué, sino que igual la PCR sigue siendo un tema bien costoso y salud pública pues no tiene, ¿verdad? Esa capacidad ni el laboratorio las entrega. Hay gente creo que sí tienen. Si fueron a gastar como 80 personas en viaje a Israel, deben tener.
O sea, yo creo que sí. Usted que es habladora. Uy. Calumniadora. Ay, ya me regañaron. Engaña a la gente. Doctor, pero yo quiero saber, de verdad, la prueba de antígeno, ¿cuándo me puede dar a mí si no tengo para PCR? ¿Cuándo me da un resultado que de verdad normalmente las pruebas deben hacerse en tiempo y forma, hablando como los abogados. Por ejemplo, las pruebas rápidas nos pueden servir para dar una orientación. Pero si yo tengo un paciente que está sintomático, que tiene sintomatología, y la sintomatología, recordemos que es muy variable. Hay pacientes que no van a presentar ninguna sintomatología, y hay pacientes a los que la sintomatología que nos va a llamar la atención: fiebre, tos y disnea, el cansancio. Disnea, si tenemos todo disnea eso, es el cansancio de hacer una acción. Disnea es sed de aire. ¿Qué? Exactamente eso. Entonces, si tenemos esa sintomatología y tenemos pruebas negativas, ojo, ese paciente tratémoslo. Y máximo si tiene un paciente que ya tiene alguna condición, alguna comorbilidad o algún factor de riesgo. No hay que decirle hasta que le traigan el resultado de la PCR o de la obviamente por eso es la evaluación. O sea, si está enfermo, que lo evalúen, que lo vean. Ahora, recordemos que no solo hay COVID, seguimos teniendo resfriados comunes, seguimos teniendo bronquitis bacteriana, dengue también. Exactamente, seguimos teniendo dengue. Y ahora que es la temporada de lluvia. Con las pruebas, la prueba rápida nos orienta. Con la prueba de antígeno, generalmente vamos a hacer una prueba de antígeno en la primera semana, de los 0 a los 7 días, que tengamos síntomas. Si la hacemos fuera de ese periodo, pudiera ser que el paciente sí esté infectado, pero nos va a dar una prueba negativa. Entonces eso nos da un falso diagnóstico, por eso hay que evaluar bien al paciente y la gente saber cómo lo vamos a conocer. En algunos casos, si tenemos la duda, si el paciente está muy sintomático y tenemos una prueba de antígeno negativa, que es muy específica y muy sensible, podemos hacer un PCR. Si ya tenemos la duda y si no tenemos la posibilidad de hacerla, porque también no en todas las ciudades vamos a tener la facilidad de poder hacer un PCR. Hay gente que de repente vive en lugares muy apartados y no va a tener, el interior del país. De hecho, ninguna quizás. Imagínese la gente de gracias a Dios. Bueno, doctor, le agradecemos una vez más. Ha sido un placer poder contar con su presencia. Anda muy honesto hoy. Sí, toca. Anda muy sin filtro. Toca, es necesario. Se tenía que decir y se dijo, dice el doctor. Nos vamos. Ethel, gracias por su tiempo. Mañana. Gracias, Efer. Amigos, que tengan ustedes un bendecido lunes y pues se quedan con cafecito caliente y arrancando estas semanas.